Son las 9:25 de la mañana y es con mucho gusto que damos apertura a nuestro espacio de UNICEF. Vamos a hablar hoy de una realidad que viven muchos niños, niñas y adolescentes, pero que muchas veces son invisibles a nuestras realidades, a nuestras cotidianeidades. Se trata de la infancia y la adolescencia que crecen en centros de 24 horas, ¿no? Que su vida es bajo un centro de protección, muchas veces del INAU. Bueno, vamos a profundizar sobre este tema con Francisco Benavides, representante de UNICEF en nuestro país. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Un placer recibirlo. Gracias. Un gusto. Bueno, ¿por qué, Francisco, UNICEF decide en esta oportunidad poner el foco en niños, niñas y adolescentes que viven en instituciones? Bueno, primero muchas gracias por darnos esta oportunidad. En realidad es fundamental que la sociedad uruguaya entienda cuál es la realidad que viven estos niños y estas niñas en los centros, y por eso UNICEF lanzó un esfuerzo que llamamos la infancia invisible, que es precisamente cómo crece y qué pasa con los niños que viven en los centros 24 horas del país. Que son muchísimos además, ¿no? Algunas cifras dan cuenta de esa realidad. Bueno, precisamente desde el punto de vista de UNICEF, esto debería ser una prioridad nacional para toda la sociedad uruguaya. En el país hay 3.000 niños, niñas y adolescentes que viven en centros 24 horas. E imagínense esto, pasan 7 años de su vida. Entran a los 6, 7, 8 años y se quedan 7 años viviendo en estos centros. Y hoy sabemos que vivir en este tipo de instituciones no es lo más conveniente para los niños. Antes creíamos que cuando había algún problema en la familia, lo mejor era mandarlos a una institución de este tipo, pero hoy tenemos mucha evidencia que esto no es lo más conveniente. Y hay un dato muy importante. Uruguay es uno de los países que tiene una de las tasas más altas de institucionalización de niños en todo el continente. Esto es algo realmente que para UNICEF es un problema muy grave, es un problema que hay que entender, y por eso nosotros, dentro de las prioridades que tiene UNICEF y que comparte con las diferentes entidades de gobierno y de la sociedad, lo hemos puesto como una de nuestras 6 prioridades. Más allá de visibilizar este tema, ¿cuál es el objetivo principal que tiene UNICEF con esta campaña y con esta iniciativa y con una de estas 6 prioridades, que es visibilizar esta realidad? Mira, es muy importante entender que se necesita un cambio de visión, un cambio. Se necesita muy bien entender cómo se vive en estos centros y por qué este cambio es importante. Entonces, nosotros lo que hemos hecho con estos videos que hemos compartido y con este esfuerzo es precisamente compartir cómo se vive en estos centros, cuál es el impacto que tiene en su desarrollo, en su vida social, qué sucede cuando están dentro y qué sucede cuando ingresan. Y lo que nos damos cuenta es que la realidad es muy, muy dura, y que hay que entender de manera muy, muy clara que la prioridad debería ser que estos chicos, estas chicas, los niños, las niñas, se encuentren y crezcan en un entorno familiar como el que la mayoría de nosotros tenemos, que les pueda dar cariño, que les pueda dar contención, que cuando estén tristes les pueda dar un abrazo y que eso permanezca. Y hoy sabemos que si esto no puede darse en la familia en la que se nació, hay otras opciones como la familia extendida, la familia amiga, una familia adoptiva, y que las instituciones deberían ser, en todo caso, el último recurso. Bien, es bien interesante esto que decís, Francisco, y lo que hablamos al comienzo, ¿no? Una realidad que a veces parece invisible para todos nosotros, pero por suerte esta campaña que están haciendo ustedes lo que justamente hace es darle voz a estas realidades para poder entender la importancia que tiene transformar esto que estábamos marcando. Si les parece, vamos a ver el primer video de esta serie que es presentado por el periodista Mariano López. En Uruguay, la tasa de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares del Estado es la más alta de la región. Durante años se creyó que las instituciones eran la alternativa para quienes no encontraban cuidados adecuados en su familia de origen. Sin embargo, hoy se sabe del impacto en el desarrollo que tiene crecer en instituciones. Todas las áreas del desarrollo se ven afectadas con la institucionalización temprana. Aun cuando las condiciones materiales son buenas, y eso no siempre es el caso, el entorno institucional carece de estímulos que necesitan los niños y niñas para su desarrollo saludable. Tenía una herida muy grande que es justamente el abandono de tu familia. O sea, hay un quiebre de la identidad justamente ahí.
Décadas de evidencia advierten que los procesos de institucionalización prolongados dañan a niñas y niños de forma severa, con efectos especialmente alarmantes en la primera infancia. Y en ese periodo, el niño tiene a demasiados cuidadores, 5, 6, 10, la formación específica del apego no se hace. Y ahora hay estudios de seguimiento de niños institucionalizados que ya tienen 15, 20 años y justamente lo que se ha demostrado es que no pueden hacer relaciones emocionales específicas y significativas con otras personas. No hay atención personalizada, porque bueno, son 20 niños, todos tienen situaciones distintas, necesidades distintas justamente, y ese es el mínimo de atención que te pueden dar. Pese a esta evidencia y a que las alternativas familiares son siempre preferibles a la internación, el número de niños y niñas que viven en instituciones no decrece. Hoy son cerca de 3.000 los que viven en centros 24 horas de INAU. La realidad de muchos países e incluso en Uruguay, la institucionalización de los niños sigue siendo principalmente una respuesta a los problemas sociales y a la pobreza. La mayor parte del sistema político coincide en que esto es un problema. Incluso el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, reconoció esto en el Parlamento. Lo voy a decir muy burdamente. Nunca van a estar peor que lo que están hoy por hoy en un hogar del INAU. Esa es la realidad. Por más cariño y contención que tenga un niño en la vida de una institución, nada supera una familia. Sabemos que lo mejor que le puede pasar a un niño es estar en una familia. Si es la suya, es lo mejor. Y si no puede ser la suya, que pueda estar en un clima de familia. Me parece que donde tenemos que mejorar mucho precisamente es en los aspectos vinculados con la revinculación familiar, con el fortalecimiento de los lazos familiares. La evidencia es clara. La práctica de internar niños y niñas debe transformarse. Entonces, ¿por qué Uruguay no logra garantizarles el derecho a vivir en familia y brindarles los apoyos adecuados? La evidencia es clara, ¿no? Quedó marcado en este video donde hablan especialistas, autoridades, políticos de todos los colores, personas vinculadas al sistema de protección, protagonistas que han pasado también por esas instituciones. Y hay un factor común, es clave, ¿no? La familia, el salir de la institución para tener una familia, para que esto tenga un impacto positivo en el desarrollo físico, psicológico y emocional de estos chiquilines. Pero tenemos un desafío enorme y es hacerlo, llevarlo a la práctica, ¿no? Tenemos el diagnóstico, esto está, sabemos que es así. Pero ¿cómo hacemos para transformar un sistema que además nos pone en punta como los peores de América Latina? Bueno, eso es un punto particularmente importante. Este no es un fenómeno exclusivo del Uruguay y de hecho es una prioridad de UNICEF a nivel global y a nivel regional, pero es cierto. UNICEF está Uruguay está entre los peores del continente y son 3.000 niños en concreto, 3.000 niños que sabemos nombre y apellido, que podríamos cambiarles la vida y que podría realmente dar una transformación en lo que va a ser su futuro y el de la sociedad uruguaya. Y para eso creo que es importante entender como dos aspectos de cómo avanzar en este problema. El primero es que es muy importante que como sociedad, como familias, como audiencia, como individuos, entendamos que los niños estén en estos centros no es la mejor opción. Eso hay que entenderlo. No, se creía que era así, no lo es. Y ese cambio realmente no es una ley, no es una discusión, es una decisión de enterarse y de tomar una posición al respecto. El otro punto muy importante, y creo que hay que destacarlo, es que las autoridades actuales y pasadas están preocupadas por el fenómeno. De hecho, nosotros como UNICEF estamos trabajando con el INAU, estamos haciendo muchas cosas con los funcionarios para que esta realidad cambie. Y ahí me lleva a un segundo punto muy importante. No es un trabajo único y exclusivo del INAU. En realidad es un sistema en el que todas las diferentes áreas de la sociedad, del gobierno, de las instituciones puedan hacer su parte para que no lleguen estos niños a una situación, o estas familias a una situación tan extrema que los tengan que mandar al centro del INAU. Entonces es un esfuerzo, por un lado, de la sociedad que cambie su perspectiva y del conjunto de actores para que trabajemos mejor en ese sentido. Y
Y UNICEF, bueno, está tratando de aportar en ese sentido, estar muy presente, crear la evidencia y estamos para remangarnos las mangas, claro, y que esto cambie. De alguna manera, Francisco, UNICEF busca que esta conversación se termine transformando en una acción concreta y sobre todo apoyando los procesos de cambio del sistema de protección y acompañando al Estado uruguayo para que cada niño y niña pueda crecer en familia. Y por supuesto, vos también podés ser parte de esta realidad, que empecemos a cambiar poco a poco y entre todos. ¿Cómo? Bueno, podés enviar un SMS con la palabra UNICEF al 99100 para donar 100 pesos por mes. Son 3 pesitos por día que los podemos ir guardando en una alcancía o escaneando ese código QR que ves allí en la pantalla también con tu celular, y de esa manera también estás colaborando para que esta realidad de a poco comience a cambiar. Y estos 3.000 niños y adolescentes, decía Francisco, tienen nombre, los conocemos, sabemos sus historias, sabemos sus trayectorias, pero antes de esos 3.000 hubo otros, ¿no? Que ya pasaron por nuestro sistema y que su vida de una manera u otra ha sido marcada también por esta realidad. Y es importante ponerle cara, ponerle nombre, saber que atrás hay una historia y una vida, y vamos a compartir justamente otros de estos videos generados a partir de testimonios de niños, niñas y adolescentes que crecieron en centros 24 horas. En Uruguay, más de 3.000 niñas, niños y adolescentes crecen en hogares de 24 horas. No tengo fotos de cuando empecé a caminar. Tampoco la receta de la torta de chocolate que tanto me gustaba. No tenía ropa preferida porque era compartida. No volví a ver a la cuidadora que me ayudaba con los deberes. No me acuerdo quién me abrazaba cuando estaba enferma. Ni quién me contaba cuentos para dormir. ¿Y qué te acordás de tu infancia? Me acuerdo que todo cambiaba. Todo cambiaba. Las personas, los amigos, las cosas, los lugares. Y que yo seguía esperando vivir en una familia. Crecer en una institución debe ser la última opción. Niñas, niños y adolescentes necesitan una familia, la propia o la extendida, una familia amiga o una adoptiva. Porque vivir en familia es crecer con recuerdos, con personas que se quedan, con afectos que duran. Estábamos escuchando los tres atentamente y conmovidos por la dureza de estos testimonios, pero la dura que es la realidad, y a veces es necesario, ¿no?, escuchar y conmovernos para poder entender, salir de nuestra zona de confort para entender qué pasan otras cosas fuera de nuestras casas. Y hablan del derecho tan básico, ¿no?, que nos parece a nosotros algo cotidiano, que formó parte de nuestro crecimiento, que es crecer sintiendo que alguien te espera, que perteneces a un lugar, que hay un lugar donde te esperan con los brazos abiertos, que tenés tu hogar. Crecer lejos de la familia deja huellas, ¿no? Si vos pensás en tu historia y te pensás a vos lejos de tu casa, que hubiera sido de tu destino, ¿no? Te invito a hacer ese ejercicio. Bueno, crecer en familia es mucho más que tener un techo y una comida, es alguien que te quiera, es alguien que te dé seguridad, te dé cariño. Y justamente eso es lo que busca esta campaña de UNICEF, ponerle voz y rostro a una realidad que nos golpea en el Uruguay, en el mundo, pero también aquí en el Uruguay. Y tu apoyo se hace posible a través de UNICEF, o sea, podemos transformar esta realidad. Primero, transformarla culturalmente, pero después pasar a la acción, visibilizando esta situación, generando información, impulsando el debate, conversándolo, proponiéndote como una familia amiga, por ejemplo, ¿no?, tendiendo una mano. Pero lo que sí puedes hacer sencillamente es apoyar con unos pesitos a UNICEF para ser parte de estas campañas. Tenés que mandar un SMS. Yo te invito a que agarres ahora tu celu, que seguro lo tenés en la mesa de luz, en la mesa ratona. Agarres el teléfono, mandes un SMS con la palabra UNICEF al 99100, o podés también escanear el código que aparece aquí en pantalla, y tu aporte mensual de 100 pesitos, que son 3 pesitos por día, es muy poquito, no te das ni cuenta que te lo van a debitar, y permite que esta conversación siga creciendo, que este problema siga en las agendas y que como Uruguay podamos mirar un poquito a futuro y cambiar esta realidad. Bueno, Francisco, lo que decíamos al inicio, ¿no?, esta campaña de UNICEF en nuestro país busca visibilizar la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes, pero también generar conversación en torno a este tema, ¿no? Quedarnos pensando, como decía May, a veces algo tan simple como decir, no tengo una receta de un abuelo, no tengo el abrazo, no tengo una ropa preferida, como veíamos en esas campañas. Un abrazo fraternal, no lo logran tener. Entonces,
¿cuál es el objetivo o el mensaje que te gustaría dejar para los uruguayos que nos están mirando? Sí, es conmovedor y todos los que hemos sido parte de una familia, los que tenemos hijos, padres, sabemos lo importante que ha sido en nuestras vidas y creo que ese es el mensaje, que entren a nuestras redes a conocer estos testimonios, estas realidades, que no se crea que eso sucede en algún lugar lejano, eso sucede a varias cuadras de aquí. Sucede en Montevideo, sucede en el interior y creo que es muy importante que todos entendamos cómo es este fenómeno, que lo conversemos, que en el asado sea un tema de conversación y que desde ahí podamos ver cómo cada uno de nosotros puede apoyar y estar muy conscientes de que estos niños son 3.000 y que esta realidad tiene que cambiar. ¿Y cómo pueden sumarse los uruguayos y ser parte de este cambio, de esta transformación a nivel social? Claramente hay una diversidad de acciones, pero entender el fenómeno, conocerlo más, pedir o investigar cuáles son las opciones que tendrían ellos como una eventual familia que pudieran ellos identificar para esos niños. No se requiere necesariamente de cambiar tu vida, pero sí empatía tu percepción. Con el tema. Empatía y darse cuenta que esos niños no tienen culpa, no tienen responsabilidad. Ellos son de alguna manera víctimas de algo, de una sociedad que no tuvo la capacidad de cuidarles, pero que sí tiene la capacidad de cambiar para cuidarles. Sí, las conversaciones difíciles muchas veces llevan a los cambios importantes, ¿no? Y eso se trata, de quitar velos. Francisco, ha sido muy importante tu presencia hoy aquí en el programa para poner este tema sobre la mesa, para hablar de la infancia invisible, porque solo viendo a esa infancia invisible es la manera de cambiar la realidad y pasar a la acción, porque cuando una sociedad entera elige mirar un problema es que empezamos también a reclamar esos cambios y a ser parte de la acción. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por el espacio. Ha sido un gusto.